Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos al último programa de Fiscales, El Ojo de la Ley. Hoy vamos a hablar de una de las historias más siniestras y más conmovedoras de la Argentina: el robo de bebés durante la dictadura militar. Los casos son cientos. 34 son los casos de los que nos vamos a ocupar en esta investigación. Ahora vamos a conocer la intimidad de una mujer incansable, Estela de Carlotto, a quien todos conocemos porque encabeza la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Ahora vamos a conocer simplemente a Estela. Estela mamá, la mamá a la que le arrancaron a su hija Laura. Y Estela abuela, abuela que sigue buscando a su nieto Guido. Claro, para nosotros recibir esa noticia, primero, estaba viva. Segundo, esperaba un bebé. La esperanza era, bueno, me lo van a dar, lo voy a criar esperándola a ella. Pero nunca imaginé lo que iba a venir. ¿Por qué una madre no puede velar los restos de su hijo? ¿Por qué un hijo no puede velar los restos de su madre? ¿Por qué una abuela no puede conocer a su nieto? ¿Y por qué alguien que robó bebés, torturó, mató, tiene que estar en la calle? Para mí es impresionante lo que sucedió, que un niño juegue en estos patios, en estos cuartos donde aquí los padres estuvieron secuestrados, fueron desaparecidos, fueron torturados. Laura está siempre presente. No necesito otra cosa. Durante la última dictadura, robaron y cambiaron la identidad de cientos de bebés que habían sido secuestrados o que habían nacido en cautiverio. La Fiscalía intentará demostrar que se trató de un plan sistemático del gobierno militar. El 30 de diciembre de 1996, las abuelas de Plaza de Mayo se presentaron como querellantes para que se investiguen estos delitos. Esta causa se inicia por la presentación de un grupo de abuelas de Plaza de Mayo. La presentación estaba destinada a tratar de probar la existencia de una práctica, de un plan sistemático a los inicios de esta causa, destinada a la desaparición de bebés. El doctor Eduardo Freiler tiene 44 años. Fue fiscal de la causa hasta octubre de 2004. Actualmente es juez de cámara. Hoy la causa está a cargo del fiscal Federico Delgado. Esta causa ha sido elevada ahora por 34 casos que la Fiscalía considera probados. Sabemos todos que han aparecido más de 80 niños. Se habla de entre 400 y 500 niños desaparecidos en aquel entonces. La cuestión de los menores fue considerada en forma especial. El gobierno militar elaboró una suerte de manual de procedimientos sobre este tema que fue destruido en los últimos años de la dictadura. Uno de los 34 casos presentados en la causa es el de Laura, la hija de Estela de Carlotto. Laura, la mayor de mis hijas, estaba militando también contra la dictadura, la Juventud Universitaria Peronista. Ella estudiaba el profesorado de Historia en la Universidad de Humanidades en La Plata. Y nosotros, viendo los tiempos que habían pasado antes de que comenzara la dictadura el 24 de marzo, con la AAA y las persecuciones a los estudiantes, obreros, etc., teníamos mucho miedo, la queríamos desalentar, la queríamos proteger, pero ella tenía un convencimiento enorme, un compromiso muy grande, y dijo que no se iba a ir del país, que se iba a quedar y que su lucha estaba acá en Argentina. En agosto de 1977, un operativo irrumpió en la casa de Laura en La Plata. Ella no estaba. Cuando se enteró que la buscaban, decidió mudarse a Capital Federal. Me escribía cada semana y me llamaba por teléfono a la escuela. Yo era directora de una escuela
con otro nombre me decía, hola, ¿cómo está señora? Yo estoy bien, estoy. Y en las cartas ya no, ya me ponía, mamá, estoy más gorda, bla, 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 pero lo de más gorda, dije, bueno, estará más tranquila, más reposada, más resguardada. Ya nos vamos a ver en el verano, planeamos para ir al mar. Todo esto cuando se interrumpe las llamadas y la correspondencia el 16 de noviembre del 77. Los meses pasaban sin noticias de Laura. Vino en abril del 78 una señora al negocio de Guido, de mi marido, para decirle con mucho miedo que había estado con Laura en un lugar que no sabía dónde quedaba. Un lugar horrendo. Laura, charlando con ella en ese cautiverio, le dijo, si te dan la libertad, acércate a mi papá, que está en tal negocio, se llama así, y decile, estoy bien, que mi embarazo de 6 meses está bien, que mi bebé va a nacer en junio, y que si es varón lo voy a llamar Guido como él, y a mi mamá que lo vaya a buscar a la casa cuna, porque ahí lo van a llevar. Claro, para nosotros recibir esa noticia, primero, estaba viva, segundo, esperaba un bebé. La esperanza era, bueno, me lo van a dar, lo voy a criar esperándola a ella, pero nunca imaginé lo que iba a venir, que era que a ella la iban a asesinar 2 meses después de tener su bebé, y que el bebé hoy es un hombre de 27 años que no sé dónde está, que estoy buscando. En este caso, el delito puntual en esta causa ha sido la puesta en marcha de una práctica sistemática de esta desaparición de menores. Esta desaparición también conlleva a que este menor ha sido anotado con una identidad distinta. Hay un conscripto que declaró en Italia y acá que le dieron como orden vigilar a una subversiva que iba a dar a luz en el Hospital Militar Central. Él la vio, él le vio el rostro y se le grabó, lógicamente le dijeron, si llega a querer escaparse, mátela, la tenés que matar. Bueno, vio quién la trajo y lo identificó como un militar de apellido Minicucci. Cuando él fue relevado en su guardia y al día siguiente volvió a hacerla, porque no estaba en las 24 horas, ya el bebé estaba ahí y estaba Laura sentadita. Y vino a buscarla este mismo Minicucci para llevársela. Según el soldado, le pidió al director del hospital o a la de esa área, de ese piso, que le dé una inyección para dormirla, que no quiso dársela este médico y se la dio el propio Minicucci. La sacaron en silla de ruedas dormida, el bebé quedó solito ahí. Alguien, dice este soldado, un civil, vino a buscarlo y se lo llevó. Me dice que es un hombre alto, que tenía anteojos, que no sé quién es, y a dónde lo llevaron tampoco sé. 2 meses después del parto, Laura fue asesinada en La Cacha, el centro clandestino ubicado en las afueras de La Plata. El 25 de agosto del 78 recibimos de la comisaría de la jurisdicción de nuestro domicilio en La Plata una comunicación que decía a los progenitores de Laura Estela Carlotto presentarse urgentemente su comisaría tal de Isidro Casanova a efectos que se le comunicarán. Cuando recibimos eso dijimos, bueno, le van a dar la libertad, estará el nene, estará ella. Agarramos la camioneta y nos fuimos para Isidro Casanova, que queda bastante lejos de La Plata. Cuando llegamos, que dijimos quiénes éramos a la guardia, ya nomás con la mirada de esa gente nos dimos cuenta de que era lo peor. Así que pasamos al despacho del subcomisario, nos muestra un documento, nos pregunta si las conocemos. Le dijimos, sí, es Laura, nuestra hija. ¿Qué son de ella? Los padres. Bueno, lamento informarles que ha fallecido. Claro, cuando dijo eso yo
soy tranquila, jamás levanto la voz, pero yo le dije de todo. Asesinos. Tenía un crucifijo arriba, le digo, él los va a juzgar. Canallas, ¿dónde está mi nieto? Bueno, este hombre se asustó, sacó un arma, la puso arriba del escritorio, porque habrá dicho, si esta mujer se me abalanza, un tiro más no le hace a nadie. Dice, bueno, si quieren retirar el cuerpo, tienen que identificarlo y firmar unos papeles. Entonces mi hermano y mi marido me dijeron, quédate acá, vamos a ir a ver. Y después volvieron y dijeron, no la veas, porque quédate con su imagen. Estaba con otro chico tirado en una furgoneta de una casa de velatorio de la zona, totalmente desfigurada. Bueno, lo que queríamos era llevarla. Firmó los papeles y nos fuimos con el cuerpo. Y la empresa fúnebre que la tenía en esa furgoneta dijo, qué suerte que vienen a buscarla y qué raro, porque yo todos los días entierro gratuitamente a muchos jóvenes como estos asesinados. ¿No se quiere llevar el otro cuerpo?, me dice. ¿Por qué nos dimos cuenta que le habían dado también tiros en el vientre? Porque es difícil para una madre estar velando a una hija, aparte del dolor, de la angustia, y no verla. Entonces mi marido consintió en que levantara un poquito la tapita del cajón. Y ahí le toqué una manito. Era ella, las manos de ella. Y al levantar le veo en su pancita todas estrías negras así, que son de la pólvora. Y varios años después, en el 85, yo hice la exhumación científica del cuerpo de Laura con los antropólogos forenses. El estudio antropológico dio cómo la habían matado, que había tenido un bebé, que había estado secuestrada, que se había resistido a la muerte porque le quebraron un hueso. Es decir, toda la historia al revés de lo que decían los dictadores. Que el enterrar un hijo, que aparte es lo peor que le puede ocurrir a una madre, lo contrario a lo natural, no quita fuerzas, no quita, no destruye como para decir, bueno, ahora ya está todo acabado. No. Yo empecé con más fuerzas a buscar justicia y verdad. Me junté con las abuelas, empecé a trabajar con ellas que ya estaban antes que yo. Y estimamos en que hay muchas abuelas que no saben que no son, como yo. Si yo no recibo ese informe en abril del 78 de esa señora, yo no busco un nieto, porque yo no sabía que Laura estaba embarazada. Quizá muchas mamás de desaparecidas son abuelas y no lo saben. Durante la investigación quedó probado que hubo maternidades clandestinas ubicadas en lugares estratégicos. Varios de los casos que forman parte de esta causa prueban que hubo 12 nacimientos en la ESMA, 7 en el Pozo de Banfield, 2 en La Cacha, 2 en Campo de Mayo y 2 en la Comisaría Quinta de la Plata. De los 34 casos de esta causa, 15 chicos recuperaron su identidad y 19 siguen desaparecidos. Sin querer te encontrás buscándolo. Sí. Yo lo busco, a ver, no con la obsesión que tenía antes cuando eran chiquitos, que uno no tenía la genética, no tenía la experiencia. Ahora que sabemos que no, a lo mejor no tiene los ojos de Laura y no tiene el pelo de Laura. Yo, mira, cuando escucho el nombre Guido, por ejemplo, pego un salto siempre, cuando es un joven. Y más de una vez me atreví a decirle, ¿cuántos años tenés? Y bueno, por ahí, otra edad, nada que ver, y bueno, y si me conocían, no, Estela, yo tengo papá, mamá, todo está claro en mi familia. Entonces, porque es lo que me liga el nombre, es el nombre que Laura le puso. Yo tengo fe porque como estamos encontrando, y a veces se produce en pocos días todo esto, de que venga un chico y coincida y se hagan los análisis y hay que esperar un poco, pero ahí está, y es él, que yo digo, algún día me tocará o que Guido toque el timbre de esta casa y entre y diga su historia, o que yo tenga algún dato de dónde puede estar para que yo
lo busque. O él me va a buscar a mí o yo lo voy a buscar a él. O los dos. El caso de Patricia Roisenblit es otro de los que forman parte de la causa. El 6 de octubre de 1978, Patricia fue secuestrada de su casa por un grupo de tareas de la Fuerza Aérea. Estaba embarazada y tenía una hija de 15 meses. Mi hija fue secuestrada el 6 de octubre de 1978, estando ella embarazada de 8 meses. Ese mismo día también se llevaron a mi yerno, ¿no? Y también se llevaron a mi nietita, que tenía 15 meses de edad, pero la llevaron y la dejaron con los familiares paternos. Al tiempo del secuestro, 2 abuelas que viajaron a Ginebra para presentarse ante las Naciones Unidas en la Comisión de Derechos Humanos, hojeando una carpeta que siempre llevábamos al extranjero para mostrar lo que teníamos, los pocos datos que teníamos, una de esas mujeres liberadas reconoció la fotografía de mi hija y dijo que esa chica había tenido su parto en la ESMA. Y ahí salimos. Yo enseguida, cuando trajeron esa noticia, yo viajé a Ginebra, me puse en contacto con varias personas liberadas de la ESMA y estaban de acuerdo en que mi hija había tenido su bebé en la ESMA, pero que ella no era una prisionera de la ESMA, que ella fue traída a la ESMA desde otro campo al solo efecto de tener su bebé. Se sospechaba que podía ser una dependencia de la aeronáutica con su sede en la ciudad de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Patricia Roisenblit estuvo detenida en la Regional de Inteligencia Buenos Aires, perteneciente a la Fuerza Aérea. Un mes después de ser detenida acá, fue trasladada a la ESMA, a donde nació su hijo. Luego desaparece la madre y el hijo fue apropiado de alguna manera por las mismas autoridades que ejercían control en esta casa. Estamos hablando de Sendé. Lo que hace este Sendé es darle esta criatura a una persona que colaboraba con él, que no podía tener hijos, pero en realidad esta persona parece ser que cumplía funciones de ayudante y jardinero. Ese chico es más que probable que se haya criado acá en estos jardines, en estos patios, donde los padres fueron alojados, torturados y quizás también muertos acá en este lugar. Creo que esto es lo más impactante de lo que tiene este lugar para esta causa. Cuando ya mis 2 nietos se encontraron como hermanos y mi nieta le contaba a él cosas acerca de ese lugar, él un día le dijo: yo conozco ese lugar, cuando yo era chiquito mi papá me llevaba ahí. Ese hombre que lo había robado de ahí, lo volvía a llevar a ese lugar al chico. Para mí ha sido una cosa muy difícil, muy traumática, y para él también. Porque un hombre de 22 años que durante toda su vida creyó que esos que lo criaron eran sus padres, que de la noche a la mañana se entere que no solamente no son los padres, sino que le mintieron, que le borraron su historia, que le borraron su origen, que le borraron su identidad y que se presentaron al registro civil diciendo que es hijo de ellos. Para él la situación fue muy traumática, fue un shock muy fuerte. Y yo lo comprendo, porque al principio fue todo, el primer encuentro con él fue idílico, muy lindo todo. Pero cuando la justicia los citó a los apropiadores, los indagó, los procesó y los encarceló, las cosas cambiaron. Porque él no conoció otra mamá, conoció a esa mujer. Y fue para él muy difícil aceptar todo, le llevó mucho tiempo digerir, y yo lo comprendía y yo aceptaba que él me rechace, que él me repudie. Él me llegó a decir un día: ni después de muerta te quiero ver. Pero Rosa tiene una espalda muy ancha,
y supo esperar. Esperó, insistió, machacó, hasta que un día yo le dije, decime, esa señora a quien vos llamás mamá, ¿es mi hija? Yo creo que ahí él hizo un clic y se dio cuenta que la cosa no tiene vuelta de hoja, que es así, que él es mi nieto, que yo soy su abuela y que lo demás es mentira. Hoy, después de 6 años, puedo decir que mi relación con mi nieto es buena. En el próximo bloque habla por primera vez Leonardo Fossati, uno de los últimos nietos recuperados. Reproductor de DVD Panasonic. Reproducción multiformato. Sonido surround virtual. Frávega. Primeros siempre. A la calle. Iluminación, semáforos, veredas, asfalto y plazas. Recuperación del espacio público. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Leonardo Fossati fue otra de las víctimas del plan sistemático de apropiación de bebés. Sus padres eran Inés Ortega y Rubén Fossati. Leonardo nació en la cocina de la comisaría Quinta de la Plata y fue entregado en adopción. Y hoy habla por primera vez. Para mí, el tema del parto en particular es un poco ambiguo porque, por un lado, es muy triste y genera muchos sentimientos encontrados, pero por otro lado a mí me da una especie de fortaleza saber que, a pesar de haber nacido en esas condiciones, mi mamá, siendo tan chica, con tantas condiciones adversas, y ella estaba atada, había mucha gente de esa comisaría que la insultaba y demás, yo pude salir bastante sanito y ella pudo superarlo, así que lo tomo como que yo no me puedo, digamos, apichonar por menos que eso. En 1987, a pedido de las abuelas de Plaza de Mayo, se creó por ley el Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona en el Hospital Durán. La motivación histórica del banco fue la supresión de estado civil debida al secuestro de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres. Tengo aproximadamente, calculo yo, que unos 5.000, 5.500 ADNs deben estar desde todos los grupos de desaparecidos. ¿Cuándo fue que empezó a aparecer en tu cabeza la fantasía o la idea de que podías ser hijo de desaparecidos? Yo no sabía cuál era mi origen. Había nacido en La Plata en el año 77 y bueno, podía ser también. Ahí una compañera, una amiga, me ofreció acercarme a abuelas. Verdaderamente no tenía muy pocas expectativas por la historia que le habían contado a mis papás, a mi familia de crianza. Pensé que era un chico más que habían entregado en adopción y lo creí así. ¿Alguien te sacó del lado de tu mamá? Sí, no está muy claro si fue al día o a los 2 días. Fue una persona a la celda donde estaba mi mamá y
dijo que el coronel me quería ver y bueno, a partir de ahí nos separaron. A mi mamá le dijeron que unos días después que me habían llevado a la casa de mi abuela materna, por suerte le dijeron eso, y bueno, y todavía no se sabe bien cuál fue el camino hasta el cual yo llegué a la casa de una partera donde daban chicos en adopción, que es donde me fueron a buscar. ¿Cómo fue ese momento en que te dijeron que eras hijo de Inés y de Rubén? El 11 de agosto me dijeron que si me había hecho unos análisis, les dije que sí. Ahí me enteré que era hijo de Rubén y de Inés y que me habían puesto al nacer el nombre Leonardo, un nombre que ya tenía en mente yo para mi hijo, así que fue la primera impresión, fue también muy sorprendente. Leonardo encontró su identidad y encontró a su familia, pero además se sumó el impacto de conocer a su tía Susana, hermana gemela de su mamá. Empecé a conocer a mi familia, a todos los amigos de mi papá, algunos de mi mamá, y así yo me voy formando mi historia de cómo eran ellos. Ellos eran muchos más chicos que yo al momento de que desaparecieran. Así que yo tengo parte de la historia de ellos, solamente la primera parte. Y es muy extraño verlos más chicos que yo. Mis viejos fueron más chicos que yo en este momento. Es medio extraño, pero está bueno saber qué sentían, en qué creían. Está bueno saber, qué sé yo, cómo pensaban educarme o cómo me imaginaban a mí. Y está bueno. Un niño nacido en cautiverio, por más que ahí en ese momento lo cambien, le cambien de brazos, le cambien su cuna, tiene 9 meses anteriores que es imposible de reemplazar. En esos 9 meses anteriores, desde su gestación hasta su nacimiento, fue viviendo a expensas de la madre, conociendo el mundo a través de su madre. No es lo mismo que lo cambien y todos los secretos están guardados en él, de esa relación tan íntima madre-hijo. Aparecen sensaciones al ver una foto de mi papá o de mi mamá, sensaciones cuando me cuentan historias de ellos, de identificación. Te cuento una anécdota media cómica. Yo la primera vez que fui a comer a la casa de mi tía paterna, que la había conocido hace una semana, me invitaron a comer, me habían hecho una comida muy rica, unos ravioles, y como no sabían mis gustos, me preguntaron si me gustaba o no, y le dije, lo único que no me gusta a mí es la remolacha. Se quedó dura, es una pavada, pero se quedó dura porque la primera vez que mi papá la llevó a mi mamá a su casa, le preguntó lo mismo, si le gustaba esa comida, y le respondió exactamente lo mismo, que le gustaba todo menos la remolacha. Les cuesta mucho, pero una vez que llegan y se deciden, es fantástico el cambio de cómo se incorporan, algunos más rápido, otros no tanto, pero se incorporan a su verdad, a su familia, se identifican. Yo también lo grafico pensando en una caparazón de crianza, donde lo quisieron hacer militar, policía, para saber qué, o una carrera que reditúe, y los chicos son pintores o poetas. Y en el fondo, cuando encuentran su verdad, esa caparazón se cae completa y aparece el chico enterito, con la genética del papá y la mamá, sus costumbres, sus deseos, y quiere hacer las mismas cosas, por supuesto, en épocas distintas.
de otra manera. Pero hemos encontrado nietas trabajando en las villas y estaban en manos de militares. Porque tenían eso, querían hacerlo, no sabían de dónde le venía, porque ahí nadie... O sea, hay adentro de estos chicos lo que papá y mamá quiso para ellos, muy guardadito, muy escondidito. Y después sale. Son libres. Por ahí andará Guido. Por ahí andará. Algún día vendrá. Ojalá lo pueda mostrar. A los responsables por la práctica sistemática de desaparición de personas, lo que le puede caber para mí es el máximo de la pena. Puede ser de 36 años y medio, como hasta ahora se ha dado. Los imputados en esta causa son Antonio Bañec, Héctor Antonio Febres, Rubén Oscar Franco, Jorge Eduardo Acosta, Cristino Nicolaides, Reinaldo Viñone, Santiago Omar Riveros. Una de nuestras nietas recuperadas, que no hace mucho me dijo, mi papá, que era el apropiador, cuando mirábamos televisión, yo era chica, y te veía, yo decía, pobre señor, está buscando su nieto. Y yo recuerdo que una vez me contestó, no te preocupes porque el nieto de esa señora está muy bien, con un alto jefe. Entonces sabían. Ese señor se murió, ese señor sabía dónde estaba mi nieto, se murió. Se mueren sin hablar, son corporativos, siguen siendo asesinos, digamos, permanentes, porque el crimen lo repiten con el silencio. Pero eso es un dato, de Guido está... Es un dato, claro, claro. Si no, no, él está, en algún lado está. Y a lo mejor está buscando, entonces hay que ayudarlo. Abuelas hace todo lo posible para que esos chicos que tengan dudas se acerquen, vengan y pregunten. Y puede estar Guido entre los que dudan, pero hay otros que no dudan porque están criados muy cautivos. Yo los llamo esclavos todavía de la dictadura, rehenes de una dictadura a tantos años. Yo trabajo por todos, pero el objetivo es el nieto de cada quien. Y yo lo llevo en el corazón a él, sin conocerlo, y a Laura, acá, al lado mío. Laura está siempre presente. No necesito otra cosa. Bueno. En el próximo bloque, el final del último programa de fiscales, El Ojo de la Ley. Buenos Aires te espera. Vivila. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La investigación del robo sistemático de bebés durante la dictadura militar pudo seguir adelante a pesar de las leyes de punto final y obediencia debida, a pesar de los obstáculos y las trabas políticas. Muchos chicos argentinos todavía no saben quiénes son. Muchos chicos argentinos
viven con sus apropiadores. Y el reencuentro de cada uno de esos chicos con su identidad y con su familia verdadera es una de las grandes cuentas pendientes que tiene nuestra sociedad. Si tenés dudas sobre tu identidad y crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo al 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Y llegamos al final del ciclo. A lo largo de 13 programas pudimos conocer el mundo de los fiscales, su trabajo, sus investigaciones en detalle, con aciertos y con errores. Y la justicia, como la vimos, como la vivimos, todavía está lejos de ser como quisiéramos. Pero detrás de las grandes estructuras hay hombres que con sus acciones cotidianas revalorizan el sentido de la palabra justicia. Conocimos muchos fiscales que están comprometidos con la obligación de llegar a la verdad. Nos despedimos entonces. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo el siglo. Chao, hasta la próxima. Reproductor de DVD Panasonic. Reproducción multiformato. Sonido surround virtual. Frávega. Primeros siempre. Yo le dije, decime, esa señora a quien vos llamás mamá, ¿es mi hija? Yo creo que ahí él hizo un clic y se dio cuenta que la cosa no tiene vuelta de hoja, que es así, que él es mi nieto, que yo soy su abuela y que lo demás es mentira.